Buenas tardes, nosotros somos el equipo 9 de la clase de Fisiopatología del Dr. Simón Rodríguez de la Universidad de Guadalajara del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y les vamos a presentar el tema de ovario. Mis compañeros son Luis David Narváez, Yatsiri Morales y su servidora Goretti Moreno. Entrando a la anatomía del ovario, vamos a tener que este tiene una forma ovoide y está ubicado en la cavidad peritoneal sobre la pared de la pelvis menor en la fosa ovárica. Va a medir aproximadamente 2.5 a 4.5 centímetros de largo por 0.5 a 1 centímetros de ancho y es de color blanco rosado. El sistema hormonal femenino, como el del varón, consta de 3 grupos de hormonas. Una hormona liberadora hipotalámica, la hormona liberadora de gonadotropinas. Las hormonas adenohipofisiarias, la hormona foliculoestimulante y la hormona luteinizante, ambas secretadas en respuesta a la hormona liberadora de gonadotropinas del hipotálamo. Y las hormonas ováricas, los estrógenos y progesterona, secretadas por los ovarios en respuesta a las 2 hormonas sexuales femeninas adenohipofisiarias. Las alteraciones de los ovarios durante el ciclo sexual dependen por completo de las hormonas gonadotropas, FSH y LH, secretadas por la adenohipófisis. Los ovarios no estimulados por estas hormonas permanecen inactivos, como ocurre durante la niñez, durante la cual la secreción de gonadotropinas es casi nula. A la edad de 9 a 12 años, la hipófisis comienza a secretar cada vez más FSH y LH, lo que culmina con la iniciación de los ciclos sexuales mensuales normales. Ahora, hablando de los gestágenos y los estrógenos, vamos a tener que el estrógeno más importante es el estradiol y el gestágeno más importante es la progesterona. Los estrógenos promueven principalmente la proliferación y el crecimiento de células específicas del cuerpo, que son responsables del desarrollo de la mayoría de los caracteres sexuales secundarios de la mujer. La función principal de los gestágenos consiste en preparar al útero para la gestación y a las mamas para la lactancia. El principal estrógeno secretado por los ovarios es el beta-estradiol. Muy bien, después de esa introducción a ovario vamos a hablar sobre hiperfunción e hipofunción ovárica. Primero que nada, la hiperfunción ovárica se refiere a la producción excesiva de andrógenos o estrógenos por el ovario, posiblemente a un tumor primario de este o una hipoplasia ovárica gonadotropo dependiente. Las causas, como ya se mencionó anteriormente, van a ser tumores secretores de andrógenos, hiperprolactinemia, ovarios androgénicos LH dependientes e hiperandrogenismo AZH dependiente. Cuando una persona presenta hiperandrogenismo, vamos a tener que este va a tener los siguientes signos: seborrea, acné, infertilidad, hirsutismo, virilización y síndrome de ovarios poliquísticos, de los cuales le vamos a hablar más adelante. Con hirsutismo nos referimos a una sobreproducción de vello en la mujer. En el hiperestrogenismo, la causa más frecuente de esta es una conversión aumentada de andrógenos en los tejidos periféricos, como en hígado, piel y grasa. Otra causa es la hipersecreción ovárica, debido a quistes foliculares funcionantes o tumores. La hiperestimulación secundaria debido a una HCG aumentada. Ahora en hipofunción ovárica. Tenemos que esta se puede dividir ya sea en primaria o en secundaria, según sea debido a trastornos en el propio ovario o que sean exógenos, extragonadales. Los más comunes para una hipofunción primaria va a ser infantilismo sexual, estatura corta, orejas de inflamación baja, cuello corto, tórax en coraza, acortamiento del cuarto o quinto metacarpiano y metatarso, y menopausia y síndrome de Turner. Tenemos que la hipofunción ovárica secundaria se puede producir por hipogonadotropismo en 2 tipos de pacientes. En el primero se puede dar porque este presenta una producción de estrógenos insuficiente, y en el segundo tipo de paciente puede ser porque su producción de estos sea normal o excesiva. En el primer caso casi siempre se debe a un fallo en el eje hipotálamo hipofisario, y en el segundo va a depender va a ser debido a una secreción aumentada de estrógenos a partir de un tumor ovárico, el cual suprime la secreción de LH y FSH, causando anovulación e hipogonadotropismo. Muy bien, ahora vamos a entrar en quistes y tumores ováricos. Primero que nada vamos a hablar sobre tumores ováricos. Debido a la extensión de este tema, no lo vamos a abarcar muy a fondo,
solamente vamos a hablar sobre la clasificación y un poquito de epidemiología, ya que si lo abarcaríamos nos tomaría muchísimo tiempo. Muy bien, tenemos que como definición de tumor, tenemos que es una alteración del crecimiento celular desencadenada por una serie de mutaciones adquiridas que afectan a una sola célula y su progenie clónica. Las mutaciones proporcionan a las células neoplásicas una ventaja para la supervivencia y el crecimiento, que permiten su proliferación excesiva e independiente de las señales del crecimiento. Muy bien, ahora esta es una clasificación de tumores. Esta tablita se encuentra en Robbins y nos pareció muy buena. Tenemos que dependiendo el tipo de origen del tumor va a ser su nombre. Por ejemplo, los tumores celulares de células del epitelio de superficie o estroma, que tenemos que estos son los más comunes. También nos menciona que el 90% de estos tumores pueden ser malignos o pueden llegar a ser malignos. También dice que el grupo de edad más afectado es a partir de los 20 años. Y los tipos de tumores que podemos encontrar en esta zona van a ser tumores serosos, mucinosos, endometrioide de células claras, tumor de Brenner o cistoadenofibroma. También tenemos que va a haber tumores de células germinales y los cordones sexuales del estroma, y tumores que provienen de otros tumores que hacen metástasis a los ovarios, pero esos no son tan comunes como los del epitelio. Un poquito de epidemiología, como ya se mencionó antes, las neoplasias del epitelio suponen el 90% de cánceres malignos. Cerca del 80% de los cánceres que se presentan en el ovario son benignos y son más frecuentes entre los 20 y los 45 años de edad. Esto disminuye y provoca que los tumores malignos sean más frecuentes en mujeres de una edad un poquito más avanzada, entre 45 y 65 años de edad. El cáncer ovario representa el 3% de todos los cánceres femeninos y es la quinta causa de muerte en Estados Unidos. Los tumores de cordones sexuales del estroma constituyen un 20 al 30% de los tumores en total, y solamente un 10% de estos pueden llegar a ser malignos. Ahora, quistes. Primero que nada, una definición de quiste así muy burda sería una bolsa, un hueco que contiene líquido. Ahora vamos a leer esta definición. Las tumoraciones funcionales del ovario o quistes son transformaciones quísticas de sus glándulas cíclicas, como el folículo y el cuerpo lúteo, que se caracterizan por un crecimiento anatómico exagerado, anormal, hasta 6 o 10 centímetros, y aumentos de actividad tanto en el tiempo como en magnitud, produciendo modificaciones correspondientes en el tracto genital. Tenemos que se pueden clasificar de dos formas: quistes foliculares y quistes luteínicos. La etiología de estos, mencioné en muchas lecturas que los quistes foliculares y lúteos del ovario son tan comunes que se consideran normales. Una etiología de los quistes foliculares es debido a la falta de eclosión de un folículo maduro dominante, por una insuficiencia de un folículo inmaduro para sufrir un proceso de atresia sin resolución del líquido folicular o liberación anormal de gonadotrofinas de la hipófisis anterior. Y una etiología de quistes lúteos sería que, este no se considera quiste a menos que crezca más de 3 centímetros. Y estos son producidos debido a que la hemorragia endoquística que se encuentra de estas, pues por lo general es normal. El agrandamiento del quiste provocado por el sangrado gradual difuso es lo que lo hace grande. Y si este persiste, la sangre puede llegar a ser reemplazada por un líquido que es claro. Algunas causas van a ser problemas hormonales, endometriosis, embarazo. En un embarazo, un quiste ovárico se desarrolla en etapas tempranas de manera normal, el cual ayuda a la gestación, pero esto puede persistir hasta etapas avanzadas de la gestación o incluso después de esta, y quizás sea necesario su retiro de este por medio de algún tipo de cirugía, y también pueden ser causadas por algún tipo de infección pélvica severa. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que la fisiopatología es parecida, pero igual difiere por unas cositas, así que es por eso que se divide en dos, en foliculares y cuerpo lúteo. Tenemos que los quistes foliculares, durante un ciclo menstrual normal, los ovarios liberan un óvulo al mes. El óvulo crece dentro de un saco pequeño llamado
folículo. Cuando el óvulo madura, el folículo se abre para liberar el óvulo. Los quistes foliculares se forman si el folículo no logra abrirse al liberar el óvulo. Esto causa que el folículo siga creciendo y forma el quiste. Por lo general, los quistes foliculares no presentan síntomas y desaparecen de 1 a 3 meses. Al igual que los quistes del cuerpo lúteo. Muchos de estos aparecen y luego desaparecen de 1 a 2 semanas, hasta en meses. Pero, como mencioné después, vamos a encontrar que estos pueden llegar a persistir mucho más tiempo y pueden llegar a ser sintomáticos. En cuanto al quiste del cuerpo lúteo, tenemos que una vez que el folículo se abre y libera el óvulo, el saco folicular vacío se encoge en una masa de células llamada cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo produce hormonas que preparan el óvulo para el próximo ciclo menstrual. Los quistes del cuerpo lúteo se forman si el saco no se encoge. En lugar de eso, el saco se vuelve a cerrar después de liberar el óvulo y empieza a acumular líquido. Las características de los quistes van a ser los quistes foliculares. Muchos de estos pueden llegar a perder la capacidad de producir estrógeno, pero debido a su composición celular, puede ser que algunas células de la granulosa produzcan estrógeno. Por lo general, los quistes foliculares solitarios son los más comunes y pueden ocurrir en todos los estadios del crecimiento, desde que naces hasta la menopausia. Los quistes del cuerpo lúteo, estos es más común que no tengan algún tipo de alteración hormonal. Los quistes foliculares tienen paredes delgadas, son uniloculares y pueden medir hasta 8 centímetros de diámetro con un promedio de 2 centímetros. Están recubiertos por una capa interna de células de la granulosa y una externa de células de la teca interna. Los quistes luteínicos van a medir en promedio 4 centímetros y tendrán una cobertura anaranjada amarillenta. Van a estar formadas por células de la granulosa y células de la teca luteinizadas. Como ya se mencionó antes, muchos de los quistes foliculares son asintomáticos. Pero cuando este puede llegar a medir más de 3 centímetros, puede producir algún dolor en la zona pélvica y se puede sentir como una masa palpable. Si este quiste llegase a producir hormonas, puede ser que la paciente sufra precocidad sexual, trastornos menstruales, algún tipo de displasia del endometrio debido a las hormonas y también puede presentar hemorragias debido al tamaño del quiste. En cuanto a los quistes luteínicos, tenemos que la mujer durante el ciclo menstrual va a presentar amenorrea. La mayoría de estos quistes, como ya se mencionó, puede desaparecer después de unas semanas. Este puede crecer casi 4 pulgadas de ancho y puede presentar desde hemorragias leves hasta hemorragias masivas. Diagnóstico. Las lecturas comentaban que el diagnóstico fidedigno para un quiste folicular es el ultrasonido, ya que este cuenta con una sensibilidad del 80% y una especificidad del 93%. En cuanto a quistes luteínicos, tenemos más opciones de diagnóstico, pero por lo general uno es para confirmar el anterior y otra es por si se presenta algún tipo de emergencia. Bueno, tenemos que en quistes luteínicos la ecografía confirma el diagnóstico de quiste y presencia de líquido intraperitoneal. También se debe realizar una prueba de embarazo de la cadena beta de la gonadotrofina coriónica humana. Esto es para descartar un embarazo ectópico roto. También la laparoscopía confirma un diagnóstico de este quiste y se debe realizar una laparotomía en caso de que la hemorragia sea masiva. Hablando dentro de lo que es la hipo e hiperfunción, vamos a hablar acerca de lo que es el síndrome de ovario poliquístico. Dentro de su definición, en el año de 1935, estos dos personajes, Stein y Leventhal, lo describieron como una entidad clínica con consistentes trastornos menstruales de esterilidad, hirsutismo y obesidad, en donde los ovarios de estos pacientes tenían un aumento del tamaño, engrosamiento de la túnica albuginea y microquistes múltiples y todos periféricamente. Sin embargo, después con la llegada de la ultrasonografía, se pudo ver que las mujeres sanas podían presentar imágenes similares a los de los ovarios poliquísticos, sin el síndrome clínico, y de igual manera los pacientes con el síndrome clínico sin imágenes típicas. Fue por eso que en el año de 1990, en una conferencia de consenso en Estados Unidos,
se puso una nueva definición, en el cual se dice que es la presencia de hiperandrogenismo asociado a la no ovulación crónica sin otra causa específica de enfermedad adrenal o hipofisiaria que curse con irregularidades menstruales o exceso de andrógenos. No obstante, esta definición no incorporó el aspecto morfológico de los ovarios, y posteriormente la Sociedad Europea de Reproducción y Embriología y la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, en otra conferencia, decidieron que en el año del 2003 propusieron una nueva definición, en donde ya se incorporará la presencia de ovarios poliquísticos en la ultrasonografía. Se propuso, luego de excluir otras formas de hiperandrogenismo, que este síndrome podía ser diagnosticado en pacientes que presentaban al menos 2 de las 3 características siguientes, que se puede ver en este cuadro, que puede ser 1, oligoovulación, signos clínicos o bioquímicos de hiperandrogenismo, ovarios poliquísticos a la ecografía transvaginal. Tomando en cuenta estos aspectos, se pudieron hacer como varios subfenotipos, que son los que podemos ver en la parte de aquí abajito. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la etiología del síndrome de ovario poliquístico. Tenemos, primeramente, que se menciona que este puede ser hereditario. Según el OMIM, se menciona que esta puede ser autosómica dominante. No se tiene así propuesto un gen en común, pero el OMIM menciona que este tipo de herencia puede ser autosómica dominante, pero tampoco está de todo correcto, de todo cierto. También menciona la lectura que un hiperandrogenismo funcional va a ser como la teoría más aceptada, ya que no se sabe a ciencia cierta cuál es la etiología de esta enfermedad, pero muchos autores concuerdan que un hiperandrogenismo funcional va a ser la teoría más aceptada. Esto debido a que este desorden es funcional, no tiene una base anatómica y es dependiente de gonadotrofinas. Esta teoría postula que el síndrome de ovario poliquístico se presenta desde aquellos desórdenes que aumentan la concentración intraovárica de andrógenos o el proceso de atresia folicular. También menciona una teoría, es que dado que el porcentaje de conversión de androstenediona a estrona está relacionado con el peso corporal, quizá un aumento de peso en la pubertad y durante la adolescencia sería un factor potenciador. Pero menciona la lectura que esta teoría no es aceptada del todo debido a que la estrona es un estrógeno débil y el intento de reproducir las anormalidades en la secreción de gonadotrofinas con la administración de estrona exógena no condució a un incremento del nivel de LH o un aumento de relación de LH-FSH. También mencionaba una teoría que era la alteración simpática, y de hecho esta teoría decía que le están dando mucho énfasis debido a que sí se han dado resultados en ratoncitos, debido a que la enervación simpática del ovario constituye a la regulación del cerebro folicular y estereogénesis ovárica. Como ya mencioné, estudios usados en modelos de roedores han sugerido que una alteración simpática periférica puede contribuir a la etiología o progresión de esta enfermedad. Y en la lectura mencionaba que eso está relacionado con el estrés, ya que el estrés puede causar una estimulación simpática y esto hacer que se atribuya más el síndrome de ovario poliquístico a las mujeres. Está tomando mucho auge por eso mismo que mencioné sobre el estrés, ya que en la actualidad se vive en un ambiente muy ajetreado en donde todo el mundo está de un lado para otro, entonces el estrés es un factor muy importante y de hecho se ha confirmado que este tipo de vida ocasiona más enfermedades, así que podría ser que el estrés, aunque todavía no está confirmado, pueda causar síndrome de ovario poliquístico en las mujeres. Hablando de epidemiología, se estiman que lo padecen el 4% de las mujeres en una edad fértil. Sin embargo, en otras referencias también hacen hincapié de que puede ser hasta un 10%. Con esto, pues se convierte en la forma más común de infertilidad
anovulatoria. Esto se va a presentar en mayor porcentaje en mujeres obesas y diabéticas con resistencia a insulina. Y con esto, pues bueno, México, pues la prevalencia de obesidad ha incrementado rápidamente en los últimos años. De hecho, en la encuesta nacional de salud y nutrición en el 2006, reportó una prevalencia de sobrepeso y obesidad cerca del 70% de las mujeres mayores de 70 años. Además de que, al ser una población tan heterogénea, pues es difícil delimitar grupos específicos o criterios específicos clínicos para cada uno de estos grupos. Y entrando ya a la fisiopatología, como les acabo de mencionar, el síndrome de ovario poliquístico pues es un padecimiento heterogéneo, en donde tanto el cuadro clínico como su fisiopatología, pues como todo síndrome, no existe una sola causa en específica. Sin embargo, pues van a existir varios trastornos que se van a relacionar, que nos van a ayudar a dar el inicio y la evolución de este síndrome. En varias bibliografías también se mencionan que originan un tipo de círculo vicioso en el que pues va a haber una persistencia de elevación de andrógenos. En varias bibliografías mencionan que esto se va a originar como un tipo de círculo vicioso en el que va a existir la persistencia de la elevación de los andrógenos. La síntesis de las hormonas de los ovarios van a ocurrir a partir del colesterol, el cual va a ser transportado al interior de la mitocondria en las células de la teca. Y bueno, todo este proceso va a ocurrir. La primera etapa enzimática va a ser la conversión del colesterol en pregnenolona, la cual pues se va a llevar a cabo una reacción por parte de la enzima que tenemos aquí, en donde esta reacción se va a hacer en el lado de la matriz de la membrana mitocondrial interna. Pero pues para eso necesitamos pues haber transportado el colesterol desde la membrana externa hasta la interna. Entonces esto va a ser gracias a dos jugadores principales que vamos a tener aquí. Vamos a tener la proteína del translocador, que va a ser esta, y la proteína reguladora aguda androgénica, que va a ser esta. En donde pues la proteína translocador va a estar en la membrana mitocondrial externa, que va a ser como el canal que va a recibir el colesterol de la proteína reguladora aguda y va a mediar el transporte hacia la membrana mitocondrial interna. Entonces ya tenemos nuestra pregnenolona, la cual bajo la enzima de citocromo P450C17 nos va a sintetizar lo que es la androstenediona. Esta puede tomar, como vemos aquí en el esquema, dos rumbos. Por una parte, por medio de la enzima 17 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, se va a convertir en testosterona. O por otra, va a ser aromatizada por la enzima aromatasa en la célula de la granulosa o en tejido periférico y nos va a formar la estrona. Debemos de tomar en cuenta que la aromatización de la androstenediona va a depender de una acción de la hormona folículo estimulante. En este síndrome de ovario poliquístico vamos a observar defectos neuroendocrinos, en donde va a haber un aumento de la frecuencia y la amplitud de los pulsos de la LH que van a inhibir la síntesis de la FSH, lo que si lo transportamos en el diagramita que teníamos anterior, podemos ver que la vía en donde formamos la estrona se va a inhibir porque vamos a tener baja la FSH. Entonces lo que va a provocar pues va a haber un aumento en la síntesis de estos andrógenos. La inadecuada estimulación de la FSH va a contribuir al cese de la maduración de los folículos ovarios, la anovulación y el incremento del estroma ovárico. Además que en el aumento de la LH vamos a encontrar también un aumento en el número de los folículos ováricos. También se habla de que la androstenediona, que pues se va a aromatizar y se va a convertir en estrona, va a sensibilizar a los gonadotropos, lo cual esto nos va a originar un exceso de LH que va a mantener elevada la secreción ovárica de andrógenos, y pues esto nos va a ayudar en el aumento de la producción de la testosterona. El síndrome de ovario poliquístico también va a tener una relación con el síndrome metabólico.
A pesar de que se diga que en el síndrome de ovario poliquístico no consideran a la resistencia a la insulina como un factor obligatorio para el diagnóstico, pues se conoce que las mujeres con este síndrome tienen una elevada prevalencia a la intolerancia a la glucosa y la diabetes mellitus tipo 2. Además de que se pueden ver de que mujeres con síndrome de ovario poliquístico, tanto obesas como no obesas, van a presentar una resistencia a la insulina, la cual se va a presentar pues mayormente en las mujeres obesas con este síndrome. Y bueno, la insulina y el factor de crecimiento similar a la insulina van a ayudar a la acción de la LH en las células de la teca para producir estos andrógenos. Además, la insulina también va a inhibir la síntesis hepática de las globulinas fijadoras de esteroides sexuales que se van a unir a la testosterona y van a reducir la cantidad de testosterona libre. De este modo va a aumentar la fracción libre de andrógenos y las concentraciones de IGF-1 activa, y con ello la respuesta androgénica de la teca a LH. Además, la insulina va a actuar a nivel central, aumentando la amplitud de los pulsos de las hormonas luteinizantes. Esto ya es un resumen de todo lo que les acabo de decir. Empezamos desde el hipotálamo hipófisis, en donde, como ya les dije, va a haber una disminución de la FSH y un aumento de la LH, que esto nos va a tener una respuesta en el ovario, en donde va a haber una disminución de la maduración folicular y de la actividad aromatasa, y va a aumentar el estímulo de estroma y teca, y esto nos va a llevar a una anovulación. Esto pues nos va a provocar lo que es la hiperandrogenemia, que, como ya les había dicho en la diapositiva pasada, va a haber un aumento de la insulina, esto que nos va a traer pues una disminución de la proteína transportadora de hormonas sexuales, y con ello un aumento de la IGF-1, que de igual manera pues todo esto vamos a volver otra vez al ovario. Y como podemos ver, y como les había dicho al principio, todo esto es un círculo. No nada más nos enfocamos o empezamos desde un solo lado. Van a haber diferentes factores que nos van a estar induciendo esta respuesta. Ahora hablemos de las manifestaciones clínicas. El cuadro clínico del síndrome de ovario poliquístico es muy polimorfo y varía de acuerdo a la edad del paciente. Una característica importante va a ser la disfunción menstrual. La anovulación es uno de los criterios para el diagnóstico. Usualmente es crónica y se presenta como una oligomenorrea o amenorrea en pocos casos, de inicio prepuberal. Estas mujeres son deficientes en la producción de progesterona con una constante estimulación del endometrio, lo cual les va a provocar una hiperplasia endometrial, un sangrado intermitente y un sangrado uterino disfuncional. De igual manera, otro signo clínico va a ser el hiperandrogenismo. Los pacientes con este síndrome tienen mayores concentraciones de testosterona. Otros síntomas del síndrome de ovario poliquístico abarcan el vello corporal extra que crece en el pecho, el abdomen y la cara, al igual que alrededor de los pezones. De igual manera, se puede presentar acné en cara, tórax o espalda, e incluso cambios en la piel tales como marcas, pliegues cutáneos gruesos u oscuros alrededor de las axilas, la ingle, el cuello y las mamas. Ya dentro del diagnóstico, como podemos observar en esta tabla, para poder evaluar al paciente con síndrome de ovario poliquístico necesitamos hacerle varias pruebas. En primer lugar, tenemos que hacer una anamnesis, es decir, recoger los datos más relevantes de nuestro paciente en nuestra historia clínica. ¿Y qué es lo que nos importa aquí? Son las alteraciones menstruales, la unidad poliosebácea, los factores de riesgo vascular o antecedentes familiares de hirsutismo o alteraciones menstruales, que más adelante les vamos a hablar un poquito de eso. También, pues dentro de la exploración física, conocer cuál es su peso, la talla, índice de masa corporal, índice cintura-cadera, presión arterial, acné, entre otros factores. Dentro de los laboratoriales, pues todos estos diagnósticos, que más adelante les voy a hablar acerca de los más importantes o más relevantes, y una ecografía para poder identificar el tamaño y volumen del ovario,
el número de folículos y tamaño de localización. Y como ya se los habíamos mencionado, pues todos estos factores van a tener pues gran relevancia clínica. Y el hirsutismo, dentro del examen físico para ver la distribución del vello y su cuantificación, se utiliza un sistema que es el score de Ferryman-Caldwell, en donde, como podemos ver, va enumerando de acuerdo a la intensidad o a la cantidad de vello que se puede observar. Y ya dentro de los laboratoriales, los pacientes con síndromes de ovario poliquístico van a tener andrógenos elevados en forma discreta o moderada, en donde pues el principal que vamos a medir va a ser la testosterona total, ya que este es el principal andrógeno causante del hirsutismo. Sin embargo, pues solamente va a estar discretamente elevada en el 50% de los casos. También, para establecer la presencia de hiperandrogenismo, se sugiere utilizar el índice de andrógenos libres, el cual va a consistir en una relación entre la testosterona total y su proteína transportadora. De acuerdo a esta fórmula, va a ser la testosterona entre su proteína transportadora por 100, en donde como valores de referencia vamos a tener 4.5. También vamos a tener la androstenediona y la relación de LH-FSH, en donde la androstenediona va a tener una ventaja de que su determinación se va a realizar con un solo tipo de ensayo, lo que no va a generar una variabilidad de resultados y va a ser determinado en caso de una duda diagnóstica. Y la relación de LH-FSH va a ser muy frecuente en estos pacientes, ya que un 60% aproximadamente van a encontrarla aumentada, que eso se considera a más de 2. Y por lo general se va a observar en mujeres de peso corporal normal.